Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de Tarumba. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo y gracias a Celia por haber aceptado nuestra invitación, por haber venido a pesar de las dificultades y carreras que tuvo, pero aquí estamos. Gracias, Celia, por acompañarnos hoy. Gracias, Giselle. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí y hablar del tema que me apasiona, que es todo lo que tiene que ver con los hijos, la crianza, la educación, escuela, absolutamente todo. Así es que gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues Celia, solo continuemos la plática que habíamos iniciado, ¿verdad? Estábamos hablando de cómo los niños ya no tienen tiempo para ser niños y de cuánta falta les hace tener esos ratos de aburrimiento, de no hacer nada para poder aprender, crear, despertar su imaginación. Sí, es bien importante que los padres sepan y entendamos que nuestro hijo tiene el derecho de ser niño. Y por la sociedad, las escuelas, nuestro sistema educativo no entiende de que un niño está bien que tenga tiempo para jugar en su casa, que tenga tiempo para estar con sus hermanitos, que tenga tiempo para estar en la escuela y que tenga tiempo para aburrirse, porque el aburrimiento en un niño fomenta la creatividad. Es cuando el niño, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niña y nosotros íbamos a visitar a mi abuela tenía un patio enorme y tenían árboles frutales y de todo. Y yo recuerdo cómo nos perdíamos con nuestros primos y jugábamos a que estábamos en un bosque. Y mi abuelita tenía unas ollitas chiquitas de juguete y nosotros nos perdíamos y hacíamos cuentos y nosotros nos hacíamos historias. Que íbamos por el bosque, hacíamos el de la Caperucita Roja, que yo creo que nuestros hijos ya no sé si saben quién es la Caperucita Roja, Hansel y Gretel, y comenzábamos a hacer historias, a crear. Allí se fomenta en un niño la creatividad y eso desarrolla el cerebro. Entonces, cuando no permitimos a nuestros hijos desarrollar su imaginación y su creatividad, estamos dándole todo masticado casi. Porque después de la escuela, que la carga académica es pesada, después tienen que ir a un deporte o tienen que ir a algo de arte, alguna actividad extracurricular. ¿Qué sucede ahora? Que si nuestros hijos no están en actividades extracurriculares, se quedaron atrás. ¿De acuerdo a quién? A la sociedad, de acuerdo a los otros padres, porque ahora existe casi como una competencia entre madres. Es que mi hijo está, los sábados es que no le doy tiempo. O sea, yo he escuchado muchas madres que dicen, no le doy tiempo ni de pensar, porque tenemos la percepción de que si nuestro hijo tiene tiempo libre, lo va a utilizar mal. Va a hablar cosas que no, va a ver cosas que no, pero también tenemos que tener en cuenta algo, que los estímulos de ahora no son los estímulos que tuvimos nosotras. El internet, las tablets, etcétera. Pero entonces depende de nosotros el acceso que les damos a ellos. Y démosle tiempo para jugar, pero no en una tablet, no en videojuegos. El niño necesita desarrollarse en otras áreas, físicas, motrices, y eso solo es en la calle, enlodándose, subiéndose a un árbol, bajando mangos del vecino, cosas que ya no existen hoy en día. Y hay que hacerlo. Celia, con eso que usted menciona, yo siento que yo me pongo en el lugar de muchas mamás. Sí, los niños necesitan tener tiempo de aburrimiento, tiempo de no hacer nada, pero la mayoría del tiempo, si no están en la escuela, los niños por lo general están solos. Cuando yo estaba pequeña, yo salía a la calle y no era preocupación para nadie para que yo lo haga. Si a mí mi hijo me dice, voy a salir voy a abrir el portón de la calle para sacar algo del carro, yo le digo, no se puede. Exacto. Entonces, usted que ha hablado con más mamás, que conoce un poco más del tema, ¿qué consejos les podemos dar a las mamás para tener un balance con eso? Porque no es fácil o sea, yo tenía un árbol de mangos en mi casa, entonces salía al patio y lo bajaba.
Mi hijo tiene la fortuna de tener árboles a los que se puede subir en la casa, pero no es la realidad de la mayoría de los niños. Entonces, ¿cómo brindarles a nuestros niños esas áreas y esos espacios de aprendizaje? Es muy buena pregunta y es algo muy válido y que los papás debemos reflexionar. Hoy en día tenemos que trabajar ambos. Tenemos que salir a trabajar, necesitamos generar más ingresos porque nuestra sociedad es consumista y porque van cambiando los tiempos. Ya la educación no cuesta lo mismo que costaba antes, entonces yo sugeriría que las mamás puedan hacer tiempo en común y hacer los playdates. Esas reuniones planificadas, porque necesitamos planificar, las mamás que trabajamos, ¿verdad? Que somos las que estamos más pendientes del cuidado de nuestros hijos, pero planificar esas horas de juego. Los fines de semana tenemos lugares a donde ir, que sean al aire libre. Es bien importante que nuestros hijos estén en contacto con la naturaleza. Obviamente actualmente en la ciudad es muy difícil, ya no hay lugares donde podamos salir. Igual yo salía a la calle a jugar, esa era mi lugar de jugar, la calle. Nuestros hijos ya no lo tienen, pero entonces volvámonos más creativas, las mamás, y podemos hacer una red. Si nos reunimos para otras cosas, nos podemos reunir para planificar cómo nuestros hijos van a tomar ese tiempo. Entonces podemos turnarnos, si no lo podemos hacer todas las semanas, cada 15 días, un día en la casa de este niño, otro día en la otra, y realmente es planificarles tiempo para que pasen juntos sin videojuegos, sin tecnología, ¿verdad? Porque no necesitan más estímulo en la casa cuando ya lo tienen en la escuela, en la calle, en casa, que sea como algo más involucrado a la naturaleza, a socializar, porque ahora los niños socializan a través del aparato. Sí, sobre todo después de la pandemia. Exactamente. Hay una serie de dificultades en los niños, incluso hay bastantes adultos también que después de la pandemia, ese punto de la socialización, de estar en un grupo de personas, y yo creo que ahorita con este rebrote que tenemos de COVID, también está como ese temor. Y sí, definitivamente concuerdo con usted de la importancia que tiene de esos ratos de convivencia, de esos ratos de estar juntos. Y ese tema del COVID, de el tiempo que estuvimos encerrados, vino a marcar y a hacer una diferencia. Los niños después de la pandemia no son los niños de antes, no van a ser los niños de antes. Claro. Y como padres creo que tenemos que hacer conciencia y estar claros de que esos 2 años que nuestros hijos tuvieron que estar recluidos, que tuvieron que cambiar su forma de socializar, que no podían ver a nadie, que todo se tuvo que hacer a través del aparato, a través de chats, surgieron muchas apps y hacían fiestas virtuales. Sí. Yo lo presencié con mis hijas, yo estuve ahí, entonces yo lo que hacía es que yo me quedaba con ellas en sus fiestas, porque se presta para muchas cosas peligrosas, pero necesitamos detener un poquito la situación y darle a nuestros hijos y a nosotros mismos ese respiro, porque no solo nuestros hijos sufrieron de esa ansiedad, no solo ellos sufrieron del encierro, nosotros como adultos igual. Y los casos de ansiedad en niños y en adultos se disparó 4 o 5 veces más de lo que antes existía, porque así como nuestros niños se estresaron, nosotros también. Claro. Nosotros teníamos la presión de qué va a pasar con la economía, se nos enfermaba un familiar, empezamos a lidiar con cosas de la noche a la mañana como la muerte, por ejemplo. Muchos perdieron, desgraciadamente, familiares. Más de una persona en una familia. Más de una persona, y no estábamos preparados para eso. Y nuestros hijos tuvieron que enfrentarse de la manera más cruda hasta eso, hasta perder familiares, perder su libertad. Entonces necesitamos como sociedad hacer algo para retribuir eso que se perdió. Cambió todo, cambió la manera en que nuestros hijos ven la vida.
hay mucha depresión y mucha ansiedad en jóvenes. Entonces, pensemos en una cosa. Nuestros hijos de pandemia van a ser los adultos que va a tener esta sociedad el día de mañana. ¿Qué adultos van a ser esos? ¿Qué adultos se están formando? Porque nuestros hijos están en formación para los adultos del mañana. Entonces creo que todavía nosotros, si lo proponemos, podemos hacer algo. Y estamos todavía a tiempo de darles a ellos un poquito de eso que se perdió en el mundo entero. Definitivamente. Y como dice, lo que son ahorita, lo que nosotros les demos, las herramientas que les demos, las palabras que les decimos, las cosas que hacemos con ellos, es lo que estamos sembrando para que luego ellos cosechen de grandes. Y yo quiero hacer énfasis en algo ahorita que dijo eso, y es en que nosotros los adultos igual estamos afectados por lo que pasó. Y no pasemos por alto nuestra salud mental. La salud mental es un tema súper importante que ha sido un tabú toda la vida. Creemos que las personas que buscan ayuda están locas o tienen un problema y las vemos de menos. Y déjenme decirles que quien no ha tenido la oportunidad de ver todo lo que sucedió, los traumas que vivimos, todos, adultos y niños, en esa época, nos va a pasar factura después. Entonces, no creamos de que el hecho de que vamos a consultar a alguien porque no nos sentimos bien, ya somos diferentes, somos raros. Al contrario, eso debería de ser algo que todos lo necesitamos, porque independientemente de la pandemia, necesitamos tener ese acceso, no digamos después de pandemia. Claro. Especialmente con nuestros niños, que recuerden algo, los niños no saben procesar ni las emociones, ni las cosas que pasan, y eso todo lo viven a través de nosotros. Y si nosotros como adultos vivimos estresados, tenemos miedo, porque tenemos derecho a tener miedo, tenemos derecho a no saber, pero ¿qué estamos comunicándole a nuestro hijo? Nuestros hijos son esponjas. Uno cree que con el hecho de no decir nada, ellos no se dan cuenta. Y nuestro hijo está tan conectado a nosotros que nosotros no tenemos que decir una palabra, pero ellos sienten nuestro estrés, sienten nuestra ansiedad. Entonces busquemos como padres responsables esa parte en nosotros, en tratar esa ansiedad que muchas veces se disfraza de muchas otras cosas, y ayudemos a nuestro hijo a cómo vamos a regular esas emociones. Ellos reprimieron también muchas emociones, porque el desarrollo en esos 2 años se vio afectado. No fue un desarrollo normal. El niño no pudo hacer las actividades normales de su edad, como que se saltó una etapa. Nos saltamos 2 años, como que esos 2 años nada más vivimos cosas bien difíciles. Entonces seamos más empáticos, detengámonos un poco a pensar en lo que ellos necesitan. Y nuestros hijos necesitan algo bien importante. Y esto quiero que sea un mensaje para los padres y para las madres que nos escuchan. Es nuestro hijo necesita más que ropa, más que juguetes, más que electrónicos, necesitan a un papá o a una mamá que esté presente, a una mamá que esté allí pendiente de las necesidades, no solo físicas, no solo necesidades materiales, pero más la necesidad emocional de nuestro hijo. Conectemos con nuestros hijos, busquemos esa conexión, esa sintonía que nuestro hijo anhela de nosotros, pero ellos no lo van a decir de esta manera. Claro. No nos van a decir, mamá, necesito que me prestes atención o necesito tiempo contigo. No, ellos lo van a demostrar a través de algo que las mamás todas nos vamos a quejar, y es el comportamiento. Es cuando un niño llamamos mal portado, o cuando un niño comienza a hacer cosas que antes no hacía, que hacemos las mamás normalmente. O los castigamos o los regañamos o preguntamos por qué este niño es malcriado, por qué este niño está comportándose así, pero debemos pensar más allá. Cada vez que un hijo nuestro demuestre una actitud diferente de la que normalmente es, o no nos guste ese comportamiento, detrás de ese comportamiento hay una necesidad no satisfecha de ese niño.
Con eso que usted cuenta ahorita, hay una historia que a mí me marcó. Yo di clases estaba trabajando en una escuela en el grado de kinder. Y había un niño brillante, porque ese niño es brillante. Y era bastante inquieto. Ya nosotros sabíamos, lo conocíamos. Y un día había estado particularmente difícil. Con todo el que tenía cerca, hacía algo. A la hora del recreo, todos salieron y yo lo llamé y le pregunté, pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué está pasando hoy? Y tengo tan presentes esos ojitos tristes y me dice, nadie me dio un abrazo cuando salí de la casa. Yo sentí así porque definitivamente, o sea, cuánta necesidad de afecto tienen, de sentirse que están ahí, que son importantes, de que tienen un motivo para existir, para ser nuestros hijos, para ser un alumno en una clase. Todos merecen sentirse que son parte de algo, que son parte importante. Y sí, con el corre-corre de cada día se nos olvidan esos pequeños detalles. Pensamos más en lo que tenemos que comprar que en ese abrazo que les llena, que les recarga, decirles un te quiero, un te amo, que tengas un buen día, qué bien verte, qué Así bien es. estoy contigo. O sea, esas palabras que son tan valiosas y que marcan, así como una palabra negativa puede marcar negativamente, esas buenas igual dan fortaleza, recargan y reafirman a ese niño que necesita tanto. Hay 3 cosas que un niño necesita sí o sí. 3 cosas de un montón, pero las básicas que un niño necesita, independientemente que tenga o no cosas como juguetes, ropa, es que sea visto por su madre. Cuando digo sea visto es que nosotros realmente estemos viendo al niño que tenemos delante de nosotros, no al niño que queremos ver. Que ese niño sea escuchado, que lo que él diga importe y nosotros le hagamos a él sentir que lo que él se expresa para nosotros es importante. Un niño necesita ser escuchado y ser amado. El niño, si no tiene estas cosas básicas, no se va a desarrollar emocionalmente estable. Entonces los niños necesitan saber que así como son perfectos. Sí. Nosotros siempre queremos cambiar a nuestros hijos y siempre queremos que sea un niño que no es. Y a veces nos negamos a ver la realidad que tenemos porque creemos que el niño debe de encajar en un perfil que la sociedad o que nosotros mismos nos hemos creado. Y el niño que tenemos enfrente es perfecto. Ese niño vino a este mundo a cumplir su rol. Uh-huh. No vino a cumplir lo que yo quiero que sea. Claro. No vino a hacer lo que yo espero de él. Entonces, cuando nosotros no aceptamos al niño que tenemos, es difícil. Yo he tenido mamás que preguntan, pero ¿por qué no le voy a él a exigir cuando sé que él puede dar más? Las mamás en un momento entramos en ese conflicto de, yo sé que mi hijo tiene muchas cualidades, entonces yo estoy en el deber de exigirle porque él puede dar más. Uh-huh. Y yo les puedo decir lo siguiente, todo tiene que tener un balance. El hecho de que nosotros sepamos que nuestros hijos tienen cualidades y que nosotros los vamos a apoyar es una cosa y está perfecto. Que nosotros apoyemos, es más, que nosotros le hagamos saber a nuestro hijo que él puede ser lo que él quiera. Que él puede ser lo que él quiera. Pero eso es muy diferente a decirle cómo debe llevar lo que él es. Por ejemplo, sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia. Uh-huh. Entonces creemos de que solo la inteligencia, por ejemplo, matemática, o que solo si el niño saca excelentes notas en la escuela, es inteligente. Pero ¿qué pasa con los niños que son más inclinados al arte, uh-huh, que son más inclinados al deporte, que son más inclinados a la naturaleza? Hay niños que aman la naturaleza, uh-huh, pero si no saca X o Y nota en
matemáticas, en ciencia, en lo que sea, ya pensamos que nuestro hijo tiene un problema. Debemos de normalizar, ver a nuestro hijo a través de sus fortalezas. Cada uno tiene una fortaleza específica, pero las mamás, y hablo más de las mamás porque somos normalmente las que estamos más pendientes de esa situación, pero si hay papás involucrados, sería excelente, es darnos la tarea a conocer a nuestro hijo. ¿Cuál es la fortaleza de mi hijo? Probablemente no es académica, probablemente tengo un artista en potencia, un músico, un deportista, un escritor. Claro. Entonces démonos a la tarea de conocer qué hijo tenemos enfrente. Y podemos tener 10 hijos y todos van a ser diferentes. Y mamás, a cada hijo los tenemos que criar diferentes. O sea, pensemos cuando vamos a tener hijos, ¿cuántos hijos podemos nosotros, cuántos hijos estamos en la capacidad de dedicarles el 100% a cada uno? No podemos dedicarle el 10 si son 10. No, tiene que ser el 100 y el 100. Porque nuestros hijos lo merecen. No es uno más que otro o porque tiene alguna dificultad particular, tal vez en matemáticas. Entonces nosotros nos enfocamos en matemáticas. Yo estaba viendo un reportaje de una mamá que se estaba quejando del sistema escolar en general. Y decía, yo no entiendo y no estoy de acuerdo con el sistema escolar que le pone etiquetas al niño. Yo no estoy de acuerdo en que si un niño no sale bien en matemáticas, pero le encanta el deporte, los maestros lo ven mal, porque el niño no dio la capacidad que el maestro cree que tiene que dar en matemáticas. Y es cómo vamos a poner, por ejemplo, a un niño que tiene una capacidad específica a hacer algo que no le gusta, que sencillamente no es él. Y creemos que el niño tiene que pensar como un adulto. Entonces, lo estamos limitando mucho. Hay una frase en relación a eso que comenta que a mí me encanta. Siempre la repito, siempre la tengo bien presente. Dice, si juzgamos a un pez por su habilidad de subir un árbol, va a creer toda su vida que es un tonto. Exacto. Y definitivamente, yo soy parte de ese reportaje que usted estaba viendo. El sistema escolar realmente siento que ya llegamos a un punto en que necesita revisarse, necesita una modificación muy grande, porque nosotros todos tendemos a ver cuáles son las calificaciones que vemos en el cuadro de nuestros hijos. Matemáticas, español, inglés, ciencias, español a veces. Sí. Pero si esas 3 clases las tiene bien, no hay problema. El resto... No importa si saca una mala nota, pero como dice, si es excelente en deporte, si tiene un gran talento artístico, pero tiene baja nota en matemáticas, no, ya el niño... Y el problema es que se etiqueta a ese niño. Así es. Le estamos diciendo, no es inteligente, usted es un mal estudiante. Exacto. Usted está repitiendo. ¿Qué es lo primero que hacen en las escuelas? Mandar a llamar a los papás para que vayan a hablar a la dirección. Entonces ya vamos creando toda una carga para ese niño. Y el niño, ¿qué es lo que siente? Sobre todo si tiene papás que le exigen ese 100%. Yo no puedo, yo soy tonto, soy diferente a los demás. Así es. No sirvo para hacer nada. Y no es cierto. Todos tenemos talentos. Todos tenemos algo en lo que somos mejores que otros. Y eso es lo que nos hace valiosos. Y qué importante es que nuestros hijos sepan que tienen ese don. Así y que esas características, así como son, con esas dificultades, con esa ansiedad, pero con esa excelente habilidad para hacer eso que hacen bien, es lo que los hacen únicos y valiosos y que son el tesoro no solamente de su hogar, de su familia, sino de la sociedad. Porque en una sociedad no solo necesitamos matemáticos, sino tenemos... A mí, una persona a la que yo agradezco muchísimo su trabajo es a los que limpian. Qué importante es esa persona que limpia, pero él tiene una habilidad, tiene un talento. Si todos fuéramos matemáticos, no funcionaríamos. Así es, exactamente. Pero yo creo que tenemos una labor bien importante las mamás. Y nosotras tenemos que comenzar a revolucionar eso. ¿Por qué?
porque somos nosotras las que les exigimos a nuestros hijos que sean lo que ellos no son. En Japón y en Europa se está comenzando a cambiar el sistema educativo. A nuestros hijos les enseñan matemática, en grados superiores física, química, biología, historia, pero no se les enseña a un joven, no se les enseña a llevar un presupuesto en una casa, no se les enseña cómo gastar el dinero, no se les enseña a regularse, a regular sus emociones. La parte emocional de un niño y de un adolescente van a ser el adulto que tenemos después y que hacen una sociedad. No se les enseña a estos niños cuestiones como básicas, como sentirse bien con ellos mismos. ¿Qué cosas ellos pueden hacer para mejorar su entorno de vida? Imagínense si nosotros nos diéramos a la tarea de enseñarle a nuestro hijo a mejorarse a ellos mismos internamente, a que ellos busquen su bienestar emocional, a que ellos trabajen en su entorno. ¿Qué vamos a tener el día de mañana? Adultos que se van a preocupar, que van a ser adultos sanos emocionalmente y por lo tanto vamos a tener menos problemas de los que tenemos en la sociedad. Tantos hijos abandonados, tantos hijos que no conocen a sus papás, papás que abandonan a sus hijos porque por dentro están vacíos, porque por dentro tienen esas carencias emocionales. Todas las situaciones que nosotros vemos en la sociedad hoy en día se debe a una carencia emocional que ese adulto tuvo de niño, que nadie se ocupó de preocuparse porque ese niño, como ese niño que usted vio en el kinder, necesitaba amor, necesitaba un abrazo, necesitaba un cariñito, alguien que le pasara la mano por la cabeza y que le diga que tengas un buen día. Porque pasamos tan ocupados, supuestamente creando cosas, pero realmente ¿qué estamos creando? Y tampoco estamos criando con I. Realmente a un niño que va a ser capaz de ser un adulto sano emocionalmente. Preocupémonos más por la sanidad o por la salud espiritual y emocional de nuestros hijos, más que por las notas que saca o por los deportes que está o por la cantidad de idiomas que habla. Preocupémonos por la cantidad de cosas materiales que tiene. Exactamente, preocupémonos por su interior. Mientras no trabajemos en el interior, afuera no va a cambiar nada. Entonces vemos las cosas, vemos la vida al revés, vemos la vida de afuera hacia adentro. Y la vida se vive de adentro hacia afuera. ¿Qué valores le estoy dando a mi hijo? ¿Qué valores estoy sembrando en ellos? Les estoy haciendo sentir a mis hijos que son suficientes. Les estoy haciendo sentir a mis hijos que ellos valen 100%. Ellos no tienen un valor del 20% porque les fue mal en matemáticas. Pero ¿qué sucede? Yo quiero que le preguntemos a nuestros hijos, ¿cómo se siente cuando le va mal en una tarea? Cuando el maestro lo regaña porque no logró sacar X nota. ¿Qué le provoca a ese niño lo que se le hace sentir? Porque tal vez ese niño en matemáticas no le va, de verdad, ese niño no va a lograr captar lo que el sistema educativo quiere que capte, pero es un niño probablemente increíblemente intuitivo. Es un niño que se da cuenta de otras cosas, porque ya no solo tenemos ingenieros, doctores, abogados, hay tantas cosas que el niño puede ser, que un adulto puede desarrollarse, y estamos nosotros preparando este mundo para eso. Estamos preparando el mundo para que la gente viva, porque nosotros vivimos no solo para comer, no solo para vestirnos. Realmente la felicidad está adentro de nosotros. La felicidad no está afuera en los juguetes que tenemos, en el carro que manejamos, ni en la casa que vivimos. Podemos tener todo eso y de sobra, pero si por dentro estamos vacíos, si por dentro tenemos esa carencia, entonces no estamos haciendo absolutamente nada por este mundo, más que llenando el mundo de gente infeliz. Se sigue llenando de gente infeliz. Detengámonos un momento. Y esto, como les digo, lo tenemos que empezar los papás. Los tenemos que empezar los adultos para después, con nuestro ejemplo, nuestros hijos van a aprender.
Definitivamente, algo que hemos comentado anteriormente acá es eso, de que lo que más enseña es el ejemplo. Y si nosotros como mamás estamos bien, nuestros hijos van a estar bien, porque es lo que ellos necesitan. Y yo creo que es para los papás, siempre tendemos a orientarnos más a las mamás, pero también es súper importante esa presencia del padre. Yo admiro mucho a los hombres. Yo digo que doy 300 vueltas antes de llegar a un punto y yo veo que los varones son tan prácticos, tan sencillos, solo es un paso y llegaron de A a B. Complicaciones en la casa para arreglar esto y ellos son tan prácticos. Y nosotros tenemos otras muchas habilidades y es que la naturaleza y Dios es tan perfecto que por eso hizo hombre y mujer con esas características para que nos complementemos. Y aún en las familias separadas, aún en esos hogares desintegrados, siempre hay una manera, si manejamos las cosas con madurez, con esa visión de criar niños sanos. O sea, ese trabajo de la mano de ambos es tan importante que poco a poco y dejando a un lado nuestro orgullo, nuestros intereses, siempre tratar de que ambos estén ahí y que los hombres se den cuenta de lo importantes que son en el rol de padre, en el rol de educar, de enseñar, de dar ese ejemplo a los hijos varones, en esa figura masculina, esa seguridad en las niñas. O sea, sí son un papel sumamente importante en la educación de esos niños y que se den cuenta de que, y que se sientan así, importantes. No solo las mamás estamos para educar a nuestros hijos. Eso es muy cierto, pero quiero decir algo más ahí. Y es que los hombres piensan diferente y sienten diferente a las mujeres, gracias a Dios. Porque sería muy aburrido que todos pensáramos igual. Lo que pasa también es, quiero darle un mensaje a dos tipos de familia. A la familia donde el papá no vive en casa, pero es un papá que se involucra, es un papá que está pendiente del bienestar emocional y del bienestar económico de los hijos, porque el papá no solo es para proveer económicamente. Un padre no se puede llamar padre porque da dinero. Cualquiera entonces es padre. Un padre no se puede llamar porque engendró un hijo y nunca más se volvió a aparecer. Eso no es padre. Y yo quiero también hacer un llamado a las familias, sobre todo a las mamás, que tienen la responsabilidad de educar solas a sus hijos. Y que la tarea es difícil, se hace más difícil porque no tiene ayuda del papá de su hijo. Pero quiero decirle que no se sienta mal. Quiero decirle que ella es tan capaz de criar a su hijo sola como si tuviera a su esposo o al papá de su hijo a su lado. Porque somos las mujeres las que tenemos hijos y no hombres. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así. Porque las mujeres probablemente tenemos más fortaleza emocional que el hombre. No estoy hablando de fortaleza física y no voy a hablar de aspectos físicos porque obviamente el hombre es más fuerte físicamente, pero emocionalmente el hombre se hace a un lado aunque él esté presente en la casa, aunque sea un papá que vivan juntos, todo. Normalmente no se involucran. Entonces, pero aquí quiero también ir más profundo que eso. Y es, ¿quién educó a ese hombre así? ¿Quién educó a ese hombre para que sea el proveedor económico y que crea que eso es suficiente en una familia? Fue su mamá. Fuimos nosotras las mujeres. Entonces, nosotras, mujeres, démonos cuenta el papel importantísimo que tenemos en una sociedad. Nosotras estamos criando a esos machistas, a esos hombres que el día de mañana se olvidan que tienen una familia o que tienen un hijo o que tienen 10 hijos con 10 mujeres, pero somos nosotras. No digo que somos las culpables, ¿ok? Pero somos responsables
en gran manera de criar hombres machistas. La mentalidad tiene que empezar por nosotras mamás. ¿Saben por qué? Porque en nuestra sociedad especialmente, en Latinoamérica en general, los papás no son realmente padres. Ellos engendran a sus hijos, pero no son padres, no todos. O sea, no voy a generalizar, pero quiero que hagamos conciencia de eso. No le vamos a echar la culpa solo al hombre cuando somos mamás. Sabemos que a ese hombre lo educó su mamá. Entonces nosotras, ya lo que pasó, ya como se crió, lastimosamente no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer un montón de ahora en adelante. De criar, si tenemos hijos varones, de criar hijos que estén realmente conscientes y presentes en una familia. El hombre es tan importante como la mujer, el papá es tan importante como la mamá. Claro. Pero lastimosamente muchos papás no quieren tomar ese papel. Entonces yo solo quiero que las mujeres que están solas en este momento no se sientan mal y no sientan que no pueden. Sí pueden. Es cierto, es más difícil, es más duro, pero pueden. Y el ejemplo que le damos a nuestros hijos, cuando somos mujeres que tomamos el control y el poder de criarlos de la mejor manera, entonces les estamos enseñando a esos niños de que somos suficientes para llegar a ser lo que ellos quieren ser. Correcto. Ideal es que esté su papá, pero no, lastimosamente no todos los casos se cumple eso. Entonces, mujeres que están solas, anímense, no sientan que porque no tienen al hombre, a un hombre al lado, no van a salir adelante y que sus hijos no valen lo mismo. No, vamos a cambiar eso y lo ideal es que el hombre haga conciencia de su papel importantísimo como padre, de cómo un hijo e hija ve a su padre. Entonces, mamás que estamos comenzando el rol o ese papel de madres, eduquemos de esta manera también. Claro. Y en eso que comenta, ¿verdad? Cuando vemos los adultos que fueron educados y que salieron adelante por el esfuerzo de su mamá, porque su papá no estuvo presente, son hombres y mujeres fuertes, que son muy echados para adelante, que realmente se siente la marca y el esfuerzo de esa madre que dio todo para que salieran adelante, y a veces no un hijo o dos o tres, y definitivamente los adultos que yo conozco que salieron adelante por el esfuerzo únicamente de su madre son personas admirables. Sí, y desarrollan resiliencia más fácil porque tuvieron que enfrentarse a situaciones más difíciles, más complejas, y ellos muchos de ellos hacen conciencia y tratan de educar a sus hijos para que no tengan esas carencias emocionales. Hay carencias físicas, hay carencias económicas, pero la emocional es la que más pesa. Entonces se convierten en esas personas que, lo que decía, echan para adelante a sus hijos y ellos mismos logran superar adversidades que tal vez un niño que tiene mamá y papá no lo enfrentan. Entonces, seamos más conscientes en todo aspecto. Mamás, ya sea si tenemos esposo o no tenemos esposo, vamos a salir adelante y nunca nos rindamos. Y nuestros hijos, les voy a decir otra cosa. O sea, ahorita que estamos hablando de eso, es hablar del papel de la mujer. Cuando somos mamás nos olvidamos que somos mujeres. Y nos olvidamos que tenemos derecho. Y nos olvidamos que tenemos una vida. Nosotros, para criar hijos e hijas seguras de sí mismas y fuertes, tenemos que amarnos a nosotras y ver hacia adentro. Y antes de decir, mi hijo es primero, tenemos que cambiar esas palabras. Primero soy yo. No es egoísmo. Les voy a explicar por qué. Porque si nosotras no nos vemos como prioridad, entonces todas esas carencias emocionales las vamos a trasladar a nuestros hijos. Porque siempre nos va a hacer falta algo. Vamos a estar inconformes porque no tenemos tiempo para nosotras, porque cuando seamos un poquito más grandes nos damos cuenta que la vida se nos fue en todos los demás menos nosotras.
Sin embargo, una mamá feliz va a enseñarle a su hijo a ser feliz, claro, y le va a enseñar herramientas que tuvo que aprender para sostenerse. Entonces también no nos descuidemos como mujeres, como personas, en querernos, en cuidarnos, y nuestros hijos van a aprender de nosotras. Claro, definitivamente. Un ejemplo, yo soy mucha de ejemplos, de metáforas, y tengo que visualizar bien todo, y sí, muchas veces tiendo a poner primero las necesidades de mi hijo, el tiempo para él, siempre él. Y una frase que me pongo es cuando uno está en el avión que va a viajar, el personal le dice que en caso de emergencia, primero uno tiene que ponerse la mascarilla de oxígeno y después asistir a nuestros hijos. Y yo me he puesto a pensar en eso un montón de veces. Uh-huh. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Cómo funciona eso? Por supuesto, si yo me quedo sin oxígeno, ¿cómo lo voy a auxiliar? Exacto. ¿Qué va a hacer mi hijo si yo no tengo el oxígeno para respirar? Él podrá, en algunos casos, que sea un poco más grande, podrá subsistir, podrá aguantar un rato a ciertas condiciones, pero ¿y después? Las probabilidades son que no sobreviva. Y lo mismo que dijo usted, lo mismito lo pensaba yo. Antes, cuando me subía al avión, decía, pero qué mala madre, ¿cómo me voy a poner primero yo la mascarilla de oxígeno si tengo a mi hijo? Pero hace todo el sentido de la vida. Claro. ¿Cómo le voy a dar yo a él algo que no tengo yo? Claro. Entonces pensemos en eso. ¿Cómo le voy a dar a mi hijo seguridad si no la tengo yo? Exacto. Si no me siento, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos, vos sos suficiente? Y yo no me siento suficiente. ¿Cómo le vamos a decir a nuestras hijas? Vas a ser una mujer X, Y o Z, pero yo estoy haciendo todo lo contrario. Uh-huh. Entonces no, necesitamos primero crecer nosotras, trabajar en nosotras, pensar en nosotras, porque una vez que estemos completas por dentro, nuestros hijos lo van a ver. Es más, a veces ni se lo vamos a tener que decir. Ellos van aprendiendo en el camino. Ellos van aprendiendo al lado nuestro lo que nosotros vamos aprendiendo. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, ellos van creciendo a la par. A la par. En la pandemia, pues, aproveché a aprender de nuevos temas y de nuevas cosas. Y el otro día le comentaba a Ali Cafi de que, bueno, para mí la palabra presupuesto y todo eso empezó a surgir a raíz de que yo empecé a seguirla en la pandemia. Entonces, de repente estamos en una tienda y me dice, mamá, tenemos presupuesto para esto. Y yo no le he dicho a él, pero él va escuchando, él va viendo lo que yo estoy aprendiendo y ve cómo las cosas van cambiando alrededor, cómo ese aprendizaje va dando nuevas cosas, nuevos resultados. Exacto. Es que da frutos. Todo lo que nosotros, eso es bíblico. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, ¿qué estamos sembrando a nuestros hijos? Si estamos sembrando confianza, seguridad, honestidad, eso ellos van a cosecharlo. Claro. Pero también tienen que ver el ejemplo. Entonces, como les decía, yo siempre pongo este ejemplo. Mi vida es una taza o una copa. Yo tengo que llenar esa copa de lo mejor que yo pueda, de lo mejor que yo tenga. Porque yo no voy a pretender darle a mi hijo algo bueno si mi copa está vacía o si lleno mi copa de cosas que no son productivas, que no les va a servir para nada. Entonces, pensemos en nuestra vida así. Yo no puedo pretender estar tomando jugo de limón y les quiero dar jugo de manzana. Porque es imposible que yo pueda dar manzanas si solo me estoy alimentando de limones. Claro. Y eso no aplica solamente con nuestros hijos, Celia, realmente. En la vida en general. Sí. En el ambiente donde estemos. En el trabajo. Vamos a sacar lo que tenemos. Siempre, siempre. Y por eso les digo, nosotras, las mujeres, muchas somos más mamás que mujeres. Sí. Siempre, porque siempre estamos pensando en nuestros hijos, en lo que les vamos a dejar, en lo que vamos a hacer. Pero antes somos mujeres. Antes que nada, ni que esposas, ni que madres, somos mujeres. Entonces, dediquémonos a ser esas mujeres que necesitamos.
no que nuestros hijos necesitan. Obviamente ellos necesitan una mamá completa, o sea, completa por dentro, por fuera, pero nosotras también tenemos derecho de ser felices, de tener una vida plena, de educarme, de amarme, de cultivarme. Hay una palabra que se la comentaba hoy en la mañana a usted, y siento que es lo que hemos venido tratando hasta ahora. Nosotros repetimos los patrones que conocemos. Repetimos lo que vivimos, lo que escuchamos, el ejemplo que tuvimos. Y creo que hemos coincidido en diferentes momentos, en otras pláticas también aquí en lo que hemos estado diciendo, de que es necesario romper esos patrones, cambiar esos patrones que tenemos y ver qué es lo que de ahora en adelante, ya con una conciencia de que, ok, y no considero que todos esos ejemplos y todas esas cosas hayan sido malas. Simplemente tenemos una sociedad diferente, tenemos una vida diferente, y que ya esos patrones y que ya todo eso que funcionaba antes, ya ahorita no está funcionando y tenemos que cambiarlo. Exacto. Entonces, y no nos hace malas personas, no nos hace egoístas, no hace que nuestras madres hayan sido malas o que nuestras abuelas, en ningún momento. Simplemente son tiempos diferentes, necesidades diferentes que tenemos que suplir, y en función de eso, crecer, aprender, preguntar, como mujeres, ser más abiertas, ser más empáticas con nuestra compañera de trabajo, con la mamá del compañero de la escuela de mi hijo. Apoyarnos porque yo hoy tuve una necesidad, yo puedo ayudarte con eso, yo ya sobrellevé esta dificultad y a mí me sirvió eso. O sea, hablemos más, compartamos más, y realmente creo que con esa semillita que vamos poniendo, la sociedad puede ir mejorando. Definitivamente, y es un tema bien, bien importante, que es los patrones. Los patrones generacionales son situaciones, son creencias, son hábitos, son actitudes que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados. Heredamos de nuestra mamá lo heredó de nuestra abuela, y así sucesivamente. Y también es lo que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos. Si nosotros no tratamos esos patrones, si no cambiamos esos patrones, entonces vamos a perpetuar lo que viene desde hace mucho. Y hacer conciencia de eso es el primer paso. Es entender de que necesito cambiar patrones para cambiar mi realidad. O sea, mi realidad de hoy es lo que traigo yo desde muchas generaciones atrás. Y aquí no se trata de culpar a nuestros antepasados. Nuestra mamá incluso nos dio lo mejor que pudo con lo que ella sabía. Exacto. Entonces, no importa el patrón que queramos cambiar, sí se puede, podemos trabajarlo. Importante es hacer conciencia, importante es saber que podemos trabajarlo, que podemos transformarlo, podemos cambiarlo para que nuestros hijos no vivan cosas que nosotros tuvimos que aprender a sobrevivir, porque la verdad es que hay muchas situaciones que nosotros tuvimos que aprender a sobrevivir, no a vivirlas, a sobrevivirlas. Y esto es lo que cuando entramos a un nivel de conciencia nos damos cuenta y empezamos a querer trabajar en nosotros, a querer trabajar esos patrones y cambiar muchas cosas de nuestra vida. No es fácil, un patrón no es fácil, incluso identificarlo, pero sí es posible. Y el primer paso es darnos cuenta de que queremos hacerlo y se puede. Claro. Y porque no queremos nosotros continuar con lo que tal vez sabemos que no está mal en nuestra familia. Hay cosas que de repente no las sabemos conscientemente y hacemos cosas porque es el resultado
de algo que pasó. Correcto. Celia, en ese mismo sentido de lo que está mencionando, ¿será que puede compartirnos un poco tanto a su comunidad que la sigue, a la mía, que ahora la escucha a través de este podcast? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es ese coaching que ayuda en eso que está mencionando? ¿Cómo funciona ese trabajo que usted está haciendo con tantas personas ahorita y que está marcando la diferencia? Bueno, me encanta hablar del tema porque yo siempre digo, yo soy arquitecta, esa es mi profesión, pero mi pasión es poder ayudar a otras personas en el procesos que yo misma he vivido en el transcurso de los años y otras cosas que yo he estudiado. Entonces, a mí lo que me gusta del coaching es que yo puedo trabajar con las personas que acuden a mí de dos maneras, de lo que yo he aprendido a través de los estudios y de lo que yo he vivido. Entonces, me encanta poder ayudar y apoyar a través de vivencias y a través de conocimientos, porque creo que se complementan. Yo soy coach en crianza consciente, me certifiqué como Conscious Parenting Coach y este coaching específico es para ayudarnos, no necesariamente tienes que ser mamá para estar en este coaching, nada más se trata de nosotros realizar quiénes somos, darnos cuenta nuestro rol en la vida, nuestro rol como personas, no como profesional, no como lo que yo estudié, sino que como personas y darnos cuenta de algo. Nosotros obviamente tuvimos padres y nosotros somos producto de esa crianza. Todo lo que somos hoy en día es producto de nuestra crianza y el darnos cuenta, por ejemplo, de patrones, de situaciones que nosotros hemos vivido, nos hacen realizar y decir, ok, yo estoy actuando de esta manera porque traigo esto de mi niñez, porque mis papás me criaron y tengo creencias limitantes y tengo muchas cosas que necesito trabajar. Y aquí va muy relacionado con la segunda certificación que saqué, que es gestión de emociones y traumas, que es otra parte que me apasiona del coaching porque esta es la parte más crucial en la vida de una persona. Todos, absolutamente todos, tenemos traumas. Traumas no es lo que nos pasó, no es el suceso. Trauma es lo que ocasionó en mí lo que yo viví. Y ese trauma se vive en el cuerpo. Yo lo almaceno en mi cuerpo. Entonces, ese trauma y esa gestión de emociones, que la mayoría no sabe ni cómo gestionar una emoción ni cómo regularla, entonces aquí entra esta parte de cómo yo puedo ayudarles a procesar y a gestionar emociones, situaciones vividas que nos marcan. Nosotros muchas veces reaccionamos a ciertas situaciones y no sabemos por qué. Hay personas que, por ejemplo, pasan enojadas todo el tiempo con todo el mundo y nadie les ha hecho nada, pero sencillamente es una reacción, es una respuesta a un trauma que vivieron. Como les repito, trauma no es lo que vivió. Por ejemplo, la gente dice, es que está traumado. Realmente la palabra está un poco mal utilizada porque el trauma puede ser un suceso tan pequeño. Les voy a poner dos ejemplos. Uno puede traumar, vamos a hablar del caso de los niños, puede traumar a un niño desde el momento en que no le hizo caso, no le prestó atención y el niño se sintió abandonado. Eso es un trauma, ¿verdad? Que uno puede decir, sí, pero no es nada grave, o sea, no se sabe porque todas las personas procesamos diferente. Correcto. Y otro trauma, que este es un trauma grande, es la muerte de alguien. Entonces, las dos situaciones son traumas, pero lo importante del trauma no es lo que pasó, porque eso no lo vamos a cambiar. Lo que sucedió no lo vamos a retroceder. Lo que sí podemos cambiar es lo que ocasionó en mi interior, eso que viví. Es lo lindo de esto. Claro. Que sí podemos cambiar y podemos transformar esa vivencia para que ya no domine mi vida, ya no domine mi interior
y transformarlo en otra situación. Y aquí viene una parte que es la niña interior, es la sanidad interior que tenemos, esa sanidad que todos, aquí nadie se salva de decir yo no necesito sanar, todos necesitamos sanar, porque tuvimos padres, porque vivimos situaciones en nuestra vida, todos, buenas y malas, pero la vivimos. Hay un video que está saliendo mucho ahorita en Reels, es de una niñita que está en una presentación escolar, una niña como de 4 o 5 años, y están todos los niñitos enfrente, y la niña comienza a buscar a sus padres en el público, y no encuentra a sus papás, y la niña angustiada, y se le ve angustiada, y los papás le gritan desde el público, aquí estoy, y la niña, cómo le cambia la expresión de su carita cuando ve a los papás y empieza a secarse las lágrimas. Porque imagínense, uno puede decir, bueno, si es una presentación, los papás no van, ¿qué importa? Imagínense el impacto de esa niña si no hubiera encontrado, si sus ojitos no hubieran encontrado los ojitos de su mamá y su papá ahí. O peor aún, ¿qué pasa con esos niños que no están sus papás ahí? Exacto. Cómo se sienten, cómo se desarrolla todo en ese momento. Y estaba leyendo yo ayer, realmente no conozco mucho de eso, me encontré un libro, no lo he terminado, me parece como espectacular y habla exactamente de eso. Y cuenta el adulto, qué es lo que está viviendo, cuáles son esas consecuencias en su vida de adulto que le marcan como un hombre exitoso, un joven empresario con toda la vida por delante, listo para casarse con la mujer de sus sueños y no logra dar ese paso y él no entiende por qué. Cuando logra asociar todo eso a ese primer momento donde él sintió eso, cómo ese adulto que se enfrenta a reuniones con grandes personajes, que ha logrado tanto en su vida, cómo se pone en esa situación de vulnerabilidad, como si tuviera esos 4 o 5 años en ese estrado en el que no encontró a sus papás. Exacto, porque ese niño en aquel tiempo, que ahora es adulto, tuvo una herida emocional y esa herida emocional no la ha sanado. Sí. Entonces, de esto se trata la sanidad de la niña interior o del niño interior. Son estas heridas emocionales que todos cargamos. O sea, aquí les tengo esa noticia que no hay una persona que no tenga una herida emocional, es imposible. Si no sanamos esas heridas, si no hacemos conciencia y no conocemos cuáles son esas heridas que nos marcan y no las tratamos y las sanamos, no vamos a lograr ser esas personas adultas y que no nos afecten situaciones. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo hago coaching en todas estas áreas. Yo tengo 3 áreas básicas, que es la crianza consciente, donde ayudo a padres y a madres, sobre todo, en entender mejor a su hijo desde la perspectiva de ella misma. Muchas mamás me consultan, necesito que me trate a mi hijo. Y la mala noticia es que no es así. Yo conozco muy bien. Entonces necesitamos trabajar nosotras. Sí. Primero vamos a trabajar nosotras como madres. Y el trabajo de la crianza consciente es espectacular porque llega a conectarnos con esas personitas que tenemos en la casa, que son nuestros hijos, desde nuestro interior. El niño no tiene nada, nos damos cuenta que el niño no pasa nada. Sí. Es nuestra visión de nuestros hijos que cambia. Ese es un pilar. El otro pilar es la gestión de emociones, que está íntimamente relacionado con los traumas. Y la sanación de la niña interior, la sanidad de la niña interior, que es que nosotros tenemos que sanar esas heridas emocionales. Y una vez que trabajamos nuestras heridas emocionales, nosotros cambiamos de una manera increíble hasta cómo vemos a las personas, cómo tratamos a las personas. A veces reaccionamos, la mayoría de las personas reaccionamos en vez de responder, pero es por esa herida que cargamos. Y esa herida emocional puede ser, es más, yo conocí a una persona, una vez que yo di una charla, se acercó a mí y me dijo, con este trabajo de la niña interior, yo me di cuenta que yo tengo una herida de abandono, porque son 5 heridas las que tiene el adulto, desde que estaba en el vientre de mi mamá.
mi mamá no quería que yo naciera. Y yo no entendía por qué yo crecí con este sentimiento de no soy suficiente, de no soy capaz. Después, hasta ahorita me di cuenta de que mi mamá no quería que yo naciera. Obviamente después la aceptó y todo, ¿verdad? Pero en ese momento los niños en el vientre materno son capaces de aceptar, no es que son capaces, es que ellos internalizan todo. Correcto. Y una madre que, por ejemplo, no ha querido que su hijo nazca, no tiene que decírselo. El bebé lo sabe. Sí. O que su papá lo ha rechazado. O que en vez de niña querían niño. Entonces, todo eso son partes de las heridas emocionales. Entonces, esas son las áreas que yo trato en mi coaching, que yo trato con personas, sea mamá o no sea mamá, Sí, porque claro. es realmente más personal. Y como les decía, esa es mi pasión y ese es mi llamado. ¿Verdad? Yo tengo mi profesión que también la ejerzo, pero el coaching es algo que, porque a mí me ha ayudado mucho, porque yo primero pasé por un proceso de sanidad y pasé por muchos procesos, muchísimos, para llegar a donde estoy ahora. Y fue un llamado que me hizo Dios a mí. Al comenzar a estudiar todo esto que les estoy mencionando, no sabía por qué. Yo solo le pedí a Dios algo más y Dios me lo dio. Y ahora entiendo el propósito que Él me dio. Él tenía algo preparado grandísimo para mí. Y fue aquí donde descubrí todo esto y sobre todo lo que más agradezco, y esto se lo agradezco a Dios infinitamente, es cómo cambió mi relación con mis hijas. Es como yo aprendí a verlas a ellas por quienes ellas son. Y hoy en día mi hija mayor, que es pues la que ya es universitaria, ha hecho cosas increíbles por ella misma. Y ella me dice, mamá, es que vos me apoyaste, vos me ayudaste. El ejemplo. Entonces digo yo, Dios mío, él tenía tantas cosas preparadas. Sí. Y lo estoy viendo con mi hija de 15 años igual. Entonces estoy tan agradecida con el Señor por haberme dado esta dirección a mi vida. Porque Él sabía que yo andaba buscando algo así, pero yo no sabía qué era. Sencillamente Él lo puso en mis manos. Claro. Y yo ahora pues mi anhelo más grande es poder ayudar a la cantidad de personas que yo pueda, que se atraviesen en mi vida en estas áreas. Porque todos necesitamos sanar, todos necesitamos esa sanidad interior, porque podemos tener mucho éxito en el trabajo, podemos tener éxito económico, pero si no tenemos esa paz interna y esa sanidad, no la vamos a disfrutar. Claro. Bueno, Celia, muchísimas gracias por sus palabras, por habernos compartido sus conocimientos, y yo creo que podemos seguir sí. por un largo rato. Sí, gracias Giselle por la invitación, y estoy más que contenta de haber compartido con todas las personas que puedan escucharlo. Muchísimas gracias, y muchas gracias a los que nos siguen y que nos acompañan en este podcast.